La perturbadora historia de Bayer. Bayer, la empresa que inventó la aspirina en 1897, actualmente fabrica el Redoxon, la vitamina C efervescente, insecticidas, pesticidas, productos para la piel como Bepantene o Bepantol y cientos de productos más. Tiene ganancias de 46.000 millones de dólares al año. Pero, ¿sabías que el presidente de Bayer había sido condenado en Nuremberg por uso de trabajo esclavo y salió de prisión para dirigir la empresa? Bayer nació desde una pequeña fábrica de tintes en la Alemania del siglo XIX, hasta convertirse en un gigante global de la industria farmacéutica y química. Su trayectoria parece sacada de un relato de progreso imparable, pero detrás de esa narrativa hay otra historia menos conocida y mucho más incómoda. A lo largo de más de 150 años, Bayer ha estado vinculada con episodios oscuros de la industria. Desde la comercialización de sustancias peligrosas hasta su papel dentro del régimen nacionalsocialista alemán. ¿Sabías que una farmacéutica ocultó su propio estudio que demostraba que su medicamento mataba pacientes y se estima que 22.000 muertes pudieron haberse evitado? En este video haremos un recorrido por la oscura historia de esta emblemática empresa y su innegable impacto en la industria. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Bayer nació como fábrica de tintes sintéticos con 3 empleados. La historia de Bayer AG comenzó lejos de la medicina y más cerca de algo cotidiano. El color. En 1863, en la ciudad alemana de Barmen, el comerciante Friedrich Bayer y el maestro tintorero Johann Friedrich Westcott unieron fuerzas. Fundaron una pequeña empresa dedicada a fabricar tintes sintéticos para la industria textil. Europa vivía una auténtica revolución química. Los nuevos colorantes obtenidos a partir del alquitrán de Huya eran más intensos, duraderos y baratos que los naturales. Una innovación que abrió un mercado enorme que Bayer supo identificar tempranamente. Sin embargo, los inicios de la empresa fueron modestos. Apenas contaban con 3 empleados y una producción centrada en tintes como la fucsina, muy popular en la época. Bajo el nombre de Friedrich Bayer & Company, la empresa comenzó a crecer. Lo que parecía un negocio pequeño y técnico terminaría convirtiéndose con el tiempo en uno de los gigantes farmacéuticos más influyentes y polémicos del mundo. Felix Hoffmann sintetizó la aspirina el 10 de agosto de 1897. Ese día marcó un antes y un después en la historia de Bayer. El químico alemán Felix Hoffmann logró sintetizar por primera vez una forma estable y utilizable del ácido acetilsalicílico, que actualmente conocemos como aspirina. Entonces trabajaba en los laboratorios de la empresa, que ya había empezado a expandirse más allá de los tintes para explorar el prometedor campo farmacéutico. Durante años, distintas versiones de este compuesto habían sido difíciles de usar debido a sus efectos secundarios. La contribución de Hoffmann permitió obtener una sustancia más pura y tolerable para el organismo, lo que facilitó su comercialización como analgésico y antiinflamatorio. Sin embargo, la historia no es tan lineal. Investigaciones posteriores señalaron que el químico Arthur Eichengrün pudo haber desempeñado un papel clave. Arthur Eichengrün, supervisor de Hoffmann, pudo haber desempeñado un papel clave en el desarrollo del proceso, aunque su contribución fue minimizada durante décadas. Solo 11 días después de la aspirina, Hoffmann sintetizó otra droga conocida y Bayer la vendió como jarabe seguro para la tos no adictivo en 23 países. Apenas 11 días después del avance que daría origen a la aspirina, el químico volvió a lograr otro hito. Esta vez sintetizó la diacetilmorfina,
una sustancia que la empresa comercializaría poco después bajo el nombre de heroína. En 1898, Bayer lanzó este producto como un medicamento seguro para tratar la tos, incluso en niños, y lo promocionó explícitamente como una alternativa no adictiva a la morfina. El fármaco se distribuyó en al menos 23 países en presentaciones como jarabes y pastillas. Todo ocurrió en un contexto donde la regulación farmacéutica era prácticamente inexistente. Con el tiempo, se descubriría que esta droga era altamente adictiva y con efectos devastadores para la salud. Lo que inicialmente fue presentado como un avance médico terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de los riesgos de la industria farmacéutica sin controles. Este episodio revela cómo, desde muy temprano, la historia de Bayer combinó innovación científica con decisiones profundamente cuestionables. Carl Duisberg, socio de Bayer, impulsó con entusiasmo las armas químicas y pidió deportar a 60.000 belgas para trabajos forzados a comienzos del siglo XX. Carl Duisberg, entonces director general de Bayer, desempeñó un papel clave en la transformación de la empresa. La transformó en una potencia industrial con influencia más allá del ámbito empresarial. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Duisberg se convirtió en un ferviente defensor del uso de armas químicas. Promovió activamente su desarrollo como una herramienta estratégica para Alemania, en una época en la que este tipo de armamento empezaba a considerarse en los conflictos modernos. Además, respaldó políticas extremadamente controvertidas, como la deportación de decenas de miles de civiles belgas para ser utilizados como mano de obra forzada en la industria alemana. Se estima que propuso movilizar hasta 60.000 personas bajo estas condiciones. El primer ataque masivo con gas cloro de la historia mató a 1.000 soldados y dejó a 1.3 millones de víctimas totales durante la guerra en 1915. Durante el conflicto, el mundo fue testigo de una nueva forma de horror. El primer ataque masivo con gas cloro, impulsado por científicos como Fritz Haber, marcó el inicio de una era en la que la química se utilizó directamente como herramienta de destrucción masiva. El ataque, ocurrido en el frente occidental, provocó la muerte inmediata de alrededor de 1.000 soldados y abrió la puerta al uso sistemático de gases venenosos. A lo largo de la guerra, se calcula que las armas químicas dejaron aproximadamente 1.3 millones de víctimas entre muertos y heridos. Empresas químicas alemanas, entre ellas Bayer, formaban parte del entramado industrial que hizo posible la producción de estos compuestos a gran escala. La frontera entre investigación científica y aplicación militar se volvió prácticamente inexistente. Esto redefinió la guerra y también la percepción pública de la industria química y su potencial destructivo. Bayer perdió su propio nombre y la marca aspirina tras la Primera Guerra Mundial. El final del conflicto tuvo consecuencias profundas para la empresa. Como parte de las reparaciones impuestas a Alemania tras el Tratado de Versalles, Bayer perdió los derechos sobre su nombre y varias de sus marcas más valiosas, especialmente en Estados Unidos. Entre ellas estaba aspirina, que pasó a convertirse en un término genérico en varios países. Bayer dejó de tener el control exclusivo sobre uno de sus productos más emblemáticos, lo que afectó significativamente su posición internacional. Durante décadas, la compañía operó bajo restricciones y sin el reconocimiento de marca que había construido. No fue sino hasta 1994 cuando logró recuperar los derechos sobre su nombre en Estados Unidos, tras adquirir la división local que los poseía. Bayer se fusionó con IG Farben, la cuarta empresa más grande del mundo, que produciría el 100% del caucho sintético y el 84% de los explosivos de la Alemania nazi. En 1925,
Bayer dio un paso decisivo al fusionarse con otras compañías químicas alemanas. Así nació IG Farben, que rápidamente se convirtió en una de las corporaciones más poderosas del planeta, llegando a ser la cuarta empresa más grande de su época. IG Farben concentró una enorme capacidad industrial y científica. Durante los años siguientes, produciría el 100% del caucho sintético y aproximadamente el 84% de los explosivos de Alemania. La fusión no solo representó un crecimiento empresarial, sino también una centralización del poder industrial sin precedentes. Bayer, ahora integrada en este conglomerado, dejó de operar como entidad independiente. Esto sentó las bases para uno de los capítulos más controvertidos de la historia empresarial del siglo XX. Los directivos de IG Farben entregaron personalmente a Hitler una de las mayores donaciones corporativas. Con la llegada de Adolf Hitler al poder, grandes empresas alemanas comenzaron a alinearse con el nuevo régimen, entre ellas IG Farben. Ese mismo año, los directivos de la compañía participaron en una reunión donde se realizó una de las mayores donaciones corporativas al Partido Nacional Socialista dirigido por Hitler. Este apoyo financiero contribuyó a consolidar su poder en un momento crucial. La relación entre IG Farben y el régimen no fue meramente económica. Con el tiempo, la empresa se integraría profundamente en la maquinaria del Estado, beneficiándose de contratos, expansión industrial y acceso a recursos, mientras contribuía a la consolidación del régimen. IG Farben construyó su propia fábrica y campo de concentración, donde más de 25.000 personas murieron trabajando como esclavos. Entre 1941 y 1945, la empresa construyó una enorme planta industrial cerca del campo de concentración de Auschwitz, conocida como Monowitz. Allí, más de 25.000 personas murieron trabajando en condiciones inhumanas, obligadas a producir caucho sintético y otros materiales esenciales para la guerra. Los prisioneros eran explotados sistemáticamente, sin acceso a condiciones básicas de supervivencia. La proximidad entre la fábrica y el campo no era casual. Formaba parte de un sistema diseñado para maximizar la producción a costa de vidas humanas. Este fue uno de los puntos más oscuros en la historia de las empresas vinculadas con Bayer y evidencia el grado de complicidad industrial en los crímenes del nacionalsocialismo. Científicos de Bayer e IG Farben compraron 150 mujeres para experimentos médicos. Documentos históricos indican que adquirieron al menos 150 mujeres prisioneras de campos de trabajo forzado en Polonia para realizar experimentos médicos. Estas mujeres fueron utilizadas como sujetos de prueba en ensayos farmacológicos sin consentimiento y en condiciones extremas. Muchas murieron como resultado de estos procedimientos y otras sufrieron secuelas irreversibles. Los experimentos formaban parte de un sistema más amplio en el que la vida humana era reducida a un recurso más dentro de la maquinaria industrial y científica del régimen. El Ciclón B, que asesinó a millones de personas, fue producido por una subsidiaria de IG Farben. Uno de los símbolos más aterradores del exterminio fue este pesticida utilizado en las cámaras de gas. Se estima que alrededor de 1.1 millones de personas fueron asesinadas con este compuesto, principalmente en campos de concentración. Aunque no fue desarrollado originalmente con ese propósito, su uso fue adaptado sistemáticamente para el exterminio masivo. Directivos vinculados con Bayer formaban parte de los órganos de decisión dentro de IG Farben en ese momento. Los ejecutivos de IG Farben recibieron sentencias muy leves en Nuremberg. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los responsables de la empresa fueron llevados ante la justicia.
En el llamado juicio I.G. Farben, entre 1947 y 1948, varios de sus ejecutivos fueron acusados de crímenes de guerra, incluyendo esclavitud, saqueo y complicidad en asesinatos masivos. Sin embargo, las sentencias fueron relativamente leves en comparación con la magnitud de los crímenes documentados. Muchos de los condenados recibieron penas de pocos años de prisión y varios recuperaron rápidamente su libertad en la década siguiente. Este desenlace fue criticado durante décadas y planteó interrogantes sobre los límites de la justicia internacional frente a los crímenes corporativos. Fritz Termeer, condenado en Nuremberg por esclavitud y saqueo de territorios ocupados, fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de Bayer en 1956. Uno de los casos más controvertidos tras los juicios fue precisamente el suyo. Condenado por su implicación en el uso de trabajo esclavo y otros crímenes, cumplió una pena relativamente corta. En un giro sorprendente, en 1956 fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de Bayer AG, cargo que ocupó durante varios años. Su regreso a una posición de poder en una de las principales empresas químicas del mundo generó una enorme controversia y fuertes cuestionamientos éticos, especialmente considerando su pasado durante el régimen nazi. Tras la guerra, muchas figuras vinculadas con el aparato industrial nazi lograron reintegrarse en la vida empresarial. Bayer resurgió como empresa independiente en 1951 y rechazó toda compensación a los extrabajadores forzados durante casi 50 años. Tras la disolución de I.G. Farben, Bayer AG volvió a operar nuevamente bajo su propio nombre. Este renacimiento marcó una nueva etapa enfocada nuevamente en la industria farmacéutica y química. Sin embargo, el regreso estuvo acompañado de una decisión profundamente controvertida. Durante décadas, Bayer rechazó sistemáticamente compensar a las víctimas del trabajo forzado explotadas durante el período del nacionalsocialismo cuando formaba parte de I.G. Farben. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando la empresa, junto con otras compañías alemanas, participó en fondos de compensación para sobrevivientes. Este retraso de casi 50 años fue duramente criticado por historiadores y organizaciones de derechos humanos. Otto Bayer descubrió la química del poliuretano en los laboratorios de Bayer, creando uno de los materiales más versátiles del siglo XX. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, los laboratorios de Bayer ya estaban produciendo innovaciones que cambiarían el mundo. En 1937, el químico Otto Bayer desarrolló la química del poliuretano, un material que se convertiría en uno de los más versátiles del siglo XX. El poliuretano permitió crear desde espumas flexibles y rígidas hasta recubrimientos adhesivos y materiales aislantes. En la actualidad, el poliuretano está presente en colchones, muebles, automóviles, construcción y una enorme variedad de productos cotidianos. Este avance consolidó a Bayer como una potencia en investigación química aplicada, demostrando su capacidad para transformar descubrimientos científicos en soluciones industriales de gran escala. Sin embargo, como en otros momentos de su historia, este logro convivió con un contexto más amplio, en el que la ciencia y la industria alemana estaban profundamente entrelazadas con el aparato del Estado. Bayer vendió deliberadamente productos sanguíneos contaminados con VIH a países pobres de Asia y Latinoamérica para no perder millones de dólares en ventas. En la década de 1980, Bayer enfrentó uno de los episodios más graves de su historia moderna. A través de su división farmacéutica, comercializó productos sanguíneos contaminados con el virus del VIH para pacientes hemofílicos.
Aunque ya existían versiones más seguras del producto, la empresa continuó vendiendo los lotes contaminados en países de Asia y América Latina. Según diversas investigaciones, esta decisión buscaba evitar pérdidas económicas estimadas en unos $2 millones. Miles de personas resultaron infectadas como consecuencia. El caso generó indignación internacional y se convirtió en un ejemplo emblemático de las fallas éticas de la industria farmacéutica global. El medicamento Bicol, también conocido como Lipoby, mató a más de 100 personas por destrucción muscular y generó 9.100 demandas antes de ser retirado. A comienzos del siglo XXI, Bayer lanzó al mercado este medicamento diseñado para reducir el colesterol. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir reportes de efectos secundarios graves. El fármaco estaba vinculado con casos de rabdomiólisis, una condición que provoca la destrucción del tejido muscular y puede derivar en insuficiencia renal y muerte. Para 2001, más de 100 personas habían fallecido en relación con su uso. Ante la creciente presión, Bayer retiró el producto del mercado, pero ya enfrentaba alrededor de 9.100 demandas legales. El caso Bicol se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de acelerar la comercialización de medicamentos sin una evaluación completa de sus efectos a largo plazo. Las pastillas anticonceptivas Yaz y Yasmin de Bayer causaron más de 100 muertes por trombosis entre 2006 y 2015. Estos medicamentos estuvieron en el centro de múltiples controversias. Fueron ampliamente recetados, pero también vinculados con un mayor riesgo de trombosis. Se reportaron más de 100 muertes asociadas a coágulos sanguíneos, lo que dio lugar a miles de demandas contra la empresa. Muchas de las afectadas eran mujeres jóvenes sin antecedentes previos de problemas circulatorios. Aunque Bayer defendió la seguridad de sus productos, terminó alcanzando acuerdos millonarios para resolver los litigios. Fue un caso que volvió a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre innovación farmacéutica, marketing y transparencia en la comunicación de riesgos. Bayer ocultó su propio estudio que demostraba que Trasilol mataba pacientes. Se estima que hasta 22.000 muertes pudieron haberse evitado. El medicamento Trasilol, utilizado para reducir hemorragias en cirugías cardíacas, se convirtió en otro escándalo para Bayer a mediados de los años 2000. Estudios independientes comenzaron a sugerir que el fármaco aumentaba el riesgo de muerte de sus consumidores. Posteriormente, se reveló que la propia empresa había realizado investigaciones internas que apuntaban en la misma dirección, pero que no fueron comunicadas oportunamente a las autoridades regulatorias. Se estima que hasta 22.000 muertes pudieron haberse evitado si esta información se hubiera divulgado a tiempo. En 2007, Bayer suspendió la venta del medicamento. Una planta de Bayer en West Virginia explotó a pocos metros del mismo químico que causó el desastre de Bhopal. En 2008, una planta de Bayer en West Virginia, Estados Unidos, fue escenario de una explosión que volvió a poner en duda los estándares de seguridad industrial de la compañía. El accidente ocurrió peligrosamente cerca de un tanque que contenía sustancias químicas similares. Estas sustancias eran similares a las involucradas en el desastre de Bhopal, en la India, uno de los peores accidentes industriales de la historia. De acuerdo con los reportes, 2 trabajadores murieron por la explosión y otras 8 personas resultaron heridas. Investigaciones posteriores identificaron múltiples fallas de seguridad dentro de la planta. Aunque el desastre no alcanzó las dimensiones de Bhopal, donde se registraron miles de muertes inmediatas, el incidente encendió alarmas sobre los riesgos potenciales de la industria química. Incluso en el siglo XXI, la gestión de sustancias peligrosas sigue siendo un desafío crítico para grandes corporaciones.
Los pesticidas neonicotinoides de Bayer fueron prohibidos en la Unión Europea por destruir poblaciones de abejas, pero la empresa continuó exportándolos a países pobres. Estos pesticidas fueron señalados por su impacto devastador en las abejas, esenciales para la polinización y la seguridad alimentaria global. Ante la evidencia científica, la Unión Europea decidió prohibir su uso en exteriores. Sin embargo, investigaciones revelaron que Bayer continuó exportando estos productos a países fuera del bloque, muchos de ellos con regulaciones más débiles. Este doble estándar generó fuertes críticas por parte de organizaciones ambientales. Las organizaciones acusaron a la empresa de trasladar riesgos a regiones más vulnerables. Bayer compró Monsanto por $63.000 millones y heredó listas secretas de periodistas y científicos espiados. En 2018, Bayer tomó una de las decisiones más ambiciosas y controvertidas de su historia, la compra de Monsanto. Monsanto era una corporación de agroquímicos y biotecnología. La adquisición costó aproximadamente $63.000 millones. Se trató de una de las compras más grandes jamás realizadas en el sector agroquímico y farmacéutico, con la que Bayer buscaba convertirse en un gigante global de semillas, pesticidas y biotecnología. Pero la operación no solo implicó crecimiento, también significó heredar una larga lista de controversias. Entre ellas, se descubrió que Monsanto había elaborado archivos confidenciales con información detallada sobre unas 200 personas, incluyendo periodistas, científicos, políticos y activistas. El objetivo era influir en sus posiciones sobre pesticidas y organismos genéticamente modificados. Estos perfiles incluían datos personales como teléfonos, direcciones y posturas ideológicas. Formaban parte de estrategias de lobby en debates importantes, como el uso del glifosato en Europa. Investigaciones posteriores sugirieron que estas listas pudieron extenderse a varios países. Lo que comenzó como una apuesta estratégica terminó abriendo un nuevo frente reputacional y ético para Bayer. Dwayne Johnson, jardinero escolar con linfoma terminal, ganó el primer juicio contra Monsanto Bayer por ocultar que Roundup causaba cáncer. Ese mismo año, la adquisición comenzó a mostrar sus consecuencias más inmediatas. Dwayne Johnson, un jardinero escolar de California diagnosticado con linfoma no Hodgkin terminal, llevó a juicio a Monsanto por el uso prolongado del herbicida Roundup. Johnson había utilizado este producto durante años en su trabajo, y el jurado concluyó que la empresa no había advertido adecuadamente sobre los posibles riesgos cancerígenos. El fallo fue histórico. Inicialmente, se le concedieron $289 millones en indemnización, una cifra que luego fue reducida, pero que igualmente marcó un precedente importante para el sector. El juicio no solo puso en duda la seguridad del producto más emblemático de Monsanto, también cuestionó las prácticas de transparencia de la compañía en relación con la evidencia científica. Este caso abrió la puerta a una avalancha de litigios similares y convirtió a Bayer, como nueva propietaria, en el blanco directo de miles de demandas en todo el mundo. Bayer ha pagado más de $16.000 millones por demandas relacionadas con Roundup. Tras el caso Johnson, Bayer se enfrentó a una crisis legal sin precedentes. Decenas de miles de personas comenzaron a demandar a la empresa, alegando que el herbicida Roundup, basado en glifosato, les había causado cáncer. Para contener el impacto, Bayer ha destinado más de $16.000 millones entre 2020 y 2026 para acuerdos judiciales y compensaciones. Esta cifra refleja la magnitud del problema, directamente relacionada con el alcance global del producto, utilizado durante décadas en agricultura, jardinería y espacios públicos. Además del costo económico, el impacto en la empresa fue profundo.
Su valor de mercado cayó significativamente tras los primeros fallos judiciales adversos. La adquisición de Monsanto pasó a ser vista por muchos analistas como una de las peores decisiones estratégicas en la historia reciente del sector. El 55.5% de los accionistas de Bayer votó una moción de censura contra su CEO, algo sin precedentes en la historia corporativa alemana de posguerra. En 2019, la presión interna contra Bayer alcanzó un punto crítico. En la Junta Anual de Accionistas, el 55.5% votó a favor de una moción de censura contra el director ejecutivo. Fue un hecho sin precedentes en la Alemania de la posguerra. La decisión fue una respuesta directa a la compra de Monsanto y también al creciente impacto de los litigios relacionados con Roundup. Para muchos inversores, la adquisición no solo fue costosa, sino que además expuso a la empresa a riesgos legales que no fueron correctamente evaluados. Aunque la votación no implicaba la destitución automática del CEO, sí representó un golpe simbólico enorme. Reflejaba una pérdida de confianza al más alto nivel corporativo. Este momento cerró el ciclo de una década marcada por decisiones estratégicas arriesgadas, dejando claro que incluso los gigantes industriales pueden ser cuestionados desde dentro cuando las consecuencias se vuelven imposibles de ignorar. La historia de Bayer no puede entenderse en blanco y negro. Es una trayectoria marcada por contribuciones científicas que han mejorado la vida de millones de personas, pero también por decisiones empresariales que han tenido consecuencias devastadoras. Esa dualidad entre innovación y controversia atraviesa cada etapa de su evolución. Desde los laboratorios donde se sintetizó la aspirina hasta los tribunales donde se discuten miles de demandas por productos como Roundup. Bayer refleja un patrón más amplio: el enorme poder de las grandes corporaciones y los riesgos que surgen cuando ese poder no va acompañado de suficiente control, ética o transparencia. Al final, la pregunta no es solo qué hizo Bayer, sino qué nos dice su historia sobre la relación entre ciencia, negocio y responsabilidad. Porque entender este recorrido no es solo mirar al pasado, sino también cuestionar cómo se construye y se regula el futuro de la industria global.